Ahora vamos a escuchar las palabras del doctor José Manuel Valenzuela Arce, quien es el secretario general académico del COLEF. Buen día a todas, buen día a todos. En primer lugar, quiero reconocer esta muy importante iniciativa de las instituciones convocantes, ALCOSTA, la Alianza para la Sustentabilidad que es costero mexicano, del noroeste costero mexicano, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el CCC, el Centro de Colaboración Cívica, al igual que al Colegio de la Frontera Norte. Específicamente quiero dar la bienvenida a esta institución, a la profesora Gina Chacón Fregoso de Fundar, al profesor Esteban García Peña de ALCOSTA y a nuestra anfitriona y organizadora por parte del COLEF, la doctora Sara Martínez Pellegrini. Quiero empezar señalando, hace muchos años, en 1854, el presidente de Estados Unidos, Pierce, envió una carta al gran jefe Seattle. El jefe Seattle era uno de los representantes de los Uwamish, una de las tribus que estaban al noroeste de Estados Unidos, en lo que hoy es el estado de Washington, y le pedía que vendiera los territorios de su nación. Ante esta solicitud, el jefe Seattle le da una respuesta que sigue siendo recuperada por quienes se preocupan por el medio ambiente en el planeta. Y en ella manifestaba su extrañeza por que el gran jefe blanco quisiera comprar los territorios, las aguas y el aire de la nación Suwamish. Y él le planteaba que no es posible comprar la tierra, decía que no es otra cosa que la ceniza de nuestros ancestros. ¿Cómo se puede comprar el agua, que es la sangre de nuestros antepasados? ¿Cómo se puede comprar el aire, que es finalmente el aliento de quienes nos preceden? Y después de hacer un gran recuento de los animales y la vegetación que para entonces ya se había perdido, entre ellos el búfalo, él concluía que la única manera de sobrevivir como pueblo era tener que entregar esos territorios, pero pedía respeto al gran jefe blanco, porque decía, donde empiezan los postes parlantes, termina la vida y comienza la sobrevivencia. A partir de entonces hemos visto múltiples esfuerzos orientados a buscar las mejores formas de generar contextos de armonía entre la naturaleza y lo que sería la manera a través de la cual ejercemos distintos poderes, controles, violentamos en los propios marcos de esa naturaleza. Se han abierto nuevos escenarios, con todo un debate latinoamericano sumamente interesante del vivir bien, del buen vivir, de la Pachamama, de los derechos de la Madre Tierra. Todo esto nos plantea una condición para repensar algunos aspectos que me parecen centrales. Uno de los grandes desafíos del mundo global está vinculado con tres ejes que hace algunos años destacó Tomlinson. El primero de ellos es la cercanía. Las cosas están cada vez más cerca. Lo que ocurre en otro lugar lo vemos directo, cercano, son aspectos que nos llegan de forma directa y que no podemos nosotros soslayar su existencia, porque sus repercusiones nos afectan y nos afectan de manera casi inmediata. Y ese casi inmediata alude a la segunda condición del mundo global, que es la simultaneidad. Parece que en tiempo real nosotros estamos resintiendo
daños, afectaciones que se realizan a la naturaleza, independientemente del lugar del planeta donde se cometa. La condición de simultaneidad nos obliga entonces a tener respuestas certeras, respuestas adecuadas, respuestas pertinentes. Y el tercer eje es el de la conectividad. Efectivamente, cada vez estamos más conectados, cada vez más es imposible que podamos nosotros trabajar bajo el viejo concepto decimonónico de soberanía de un Estado que controla un territorio nacional, un control político administrativo. Cada vez más asuntos fundamentales como la sobrevivencia de la naturaleza nos implican a todos y rebasa los marcos contextuales del Estado-Nación para obligarnos a generar acuerdos, para obligarnos a generar miradas conjuntas, para obligarnos a construir interpretaciones en las cuales todos participemos. Por eso me parece fundamental la realización de este evento, porque efectivamente cada vez más son visibles la presencia de los postes parlantes y cada vez más se vuelve visible la extinción de seres vivos de nuestro planeta o la amenaza de extinción para muchos de ellos. En ese sentido, el compromiso, el reto, el desafío es la construcción de nuevos marcos de gobernanza en la cual no solo sean las voces de los gobiernos, que por cierto hay que trabajar mucho para construir mayores marcos de sensibilidad en ellos, sino también las voces de la sociedad civil, las voces de las otras y los otros actores sociales con los cuales finalmente habitamos este planeta y con los cuales tenemos la responsabilidad de construir esos nuevos marcos que nos ayuden a dar viabilidad, a generar estrategias de gobernanza amables, acordes, afines y, al final de cuentas, vinculados con el compromiso de la sobrevivencia de todas y todos, las personas, los animales y las cosas que viven en este planeta. Yo con esto quiero celebrar la realización de este importante evento y efectivamente colocarlo en lo que sería el contexto particular del noroeste mexicano y de la frontera norte, porque al final de cuentas, a lo largo de ya más de un siglo y medio, hay muchas cosas que hemos aprendido y creo que hay una experiencia acumulada también de generación de estrategias y de propuestas transfronterizas que son imprescindibles para realmente construir nuevos marcos interregionales, transfronterizos, interlocales de gobernanza en la cual todos nos sintamos representados. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Manuel Valenzuela y finalmente vamos a tener las palabras de la doctora Sara Martínez Pellegrini, directora del Departamento de Administración Pública. Muy buenos días a todos. Va a ser un mensaje muy breve. Ya los que me antecedieron dieron un marco general de lo importante que para nuestra institución es tener este evento aquí. Y yo querría agradecer efectivamente a nuestros, ahora sí que coorganizadores de fuera. Desde el Departamento de Estudios de Administración Pública es la primera vez que de una manera tan estructurada entramos a la discusión de política ambiental, de alguna forma. Entonces creo que esto es bueno, pues una primera vez. Nos da mucho gusto que sea desde un marco en el que tratamos de trabajar algo parecido a un proceso de planeación participativa y en ese contexto, sobre todo de que tengamos mucha participación de actores de la sociedad civil, de OSCs, porque habitualmente hacemos estas cosas mucho más sectorizadas, con grupos de interés más localizados y me parece que esto va a ser un gran aprendizaje para todos y nos acerca mucho a una de las líneas de discusión que está en el departamento, en esta lógica de gobernanza, que tiene mucho que ver con qué estamos entendiendo realmente por acción pública. Ya es un poco trascender esa lógica de acciones gubernamentales y empezar a discutir esto desde una acción pública construida, pues como vemos en todas las teorías y en todo lo demás, con participación plural, visiones plurales y una capacidad de diálogo
entre los diferentes actores que, bueno, pues realmente somos los que construimos y padecemos, para bien y para mal, este ambiente para todos. Con eso yo no querría alargar la presentación porque ya empezamos un poquito tarde y les agradezco de nueva cuenta su presencia y estoy segura de que, bueno, pues las mesas van a ser la parte más importante de este intercambio que, como estábamos comentando ya, bueno, pues desde el comité organizador y se han hecho los mensajes, esperamos que no sea el último sino el primero de muchas otras interacciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Quiero decirles que en este momento ni la maestra Gina ni el maestro Esteban darán mensaje, pero a lo largo de estas horas de trabajo también compartirán con nosotros algunas ideas. Lo que sí queremos aprovechar antes de que se vayan es pues ver justo esta representatividad que tenemos en esta sala. Y vamos a presentarnos de una manera general, pero cálida y bonita. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie los que se sientan identificados con los sectores que yo voy a mencionar. Entonces, representantes de las comunidades indígenas que nos acompañan, por favor. Les damos un aplauso. Bienvenidas. Jóvenes estudiantes del COLEF, bienvenidos. Organizaciones de la sociedad civil. ¡Wow! Representantes de la academia. Líderes sociales. Ok. Representantes del gobierno o de gobiernos municipales, estatales, federales. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Nos falta alguien, algún sector que no se sienta, que no se haya mencionado, que no esté representado? ¿Cuál, perdón? Empresarial, líderes empresariales. ¿Sí? Bueno, hubiéramos querido. Todos los líderes, muy bien. Bueno, pues entonces tenemos una diversidad interesante. Nos hubiera encantado tener más personas del sector gobierno para poder entablar un diálogo más rico y fructífero con ellos, pero bueno, esta es la primera vez y habrá otras veces en las que nos podamos encontrar con más. Dicho lo cual, les agradezco su presencia en el podio y les invito a pasar a su lugar. Y mientras el doctor Ezequiel Ezcurra toma su sitio, les comento rápidamente cómo va a estar la dinámica del trabajo de este día. Les recuerdo que el objetivo de nuestro encuentro es identificar todas las necesidades, desafíos, oportunidades que nos presenta la construcción de la gobernanza en la gestión ambiental en el noroeste y en la frontera norte de nuestro país. Así que este es un espacio para el diálogo, para el encuentro de las ideas, para el intercambio y para el aprendizaje. Así que démosle rienda suelta a la creatividad en todos los espacios que vamos a tener para compartir. También les recuerdo que vamos a tener una agenda apretada, ustedes la tienen en sus manos, y después de la conferencia magistral del doctor Ezcurra, vamos a tener un encuadre con 3 ponentes que nos van a hablar sobre el tema de transparencia y acceso a la información. De ahí nos vamos a ir a unas mesas de trabajo, que más tarde les explico cómo van a funcionar, y después de esas mesas iremos a la comida. Vamos a tener tiempo suficiente
para dialogar en las mesas. Ahora sí va a haber mucho de dónde cortar. Y más tarde tendremos la segunda mesa después de la comida. Les iré explicando poco a poco para que no les llene yo de información. Solo les pediría que para la presentación magistral del doctor Ezcurra estén atentos con las preguntas. Mis colegas que son del Centro de Colaboración Cívica, que están de pie ahora. Ahí está Danae, allá atrás Marta, Nayeli también, y tienen tarjetitas. Cualquier persona que necesite una tarjetita para anotar su pregunta para el doctor, por favor pídanles a ellas. Nayeli, pásate tú de este lado para que se puedan repartir, por favor. Quien necesite tarjetas para hacer preguntas al doctor, las vamos a anotar y al final se las vamos a dar para que él rápidamente escoja las que considere pertinentes. Dicho esto, no tengo más que presentar con mucho gusto al doctor Ezequiel Ezcurra, y es tan famoso, díganme quién no lo conoce, con 30 años de carrera, un hombre que ha sido, además de académico, un conservacionista en activo. Actualmente es director del UC Mexus, tiene 8 años ya ahí, y también es profesor en el UC Riverside, en el Departamento de Botánica. Tiene también, por supuesto, incursión en políticas públicas y biogeografía y muchos más temas que por ahora no quisiera abundar para no quitarle el tiempo que él tiene y que es muy valioso para nosotros lo que nos quiera compartir. Doctor, tiene la palabra. Gracias. ¿Puedo usar el podio? Me siento mejor si hablo parado. Perdón, ¿eh? Sí, así está mejor. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta reunión. Realmente creo que es una idea excelente la de esta reunión. Ojalá y sea la semilla de un proceso. O sea, yo los invito a que no tomemos esto como una reunión, sino como el inicio de un proceso de diálogo sobre los temas de la gobernanza ambiental en el noroeste de México. Creo que no podría ser más oportuno el tiempo y la convocatoria. También quiero agradecer y elogiar, saludar el compromiso del COLEF en organizar esto. Como ustedes saben, un problema que hemos tenido recurrentemente en cuestiones de gestión y gobernanza ambiental ha sido una cierta lejanía entre los grupos que trabajan en el campo en conservación y los grupos académicos, sobre todo los centros CONACYT, a quienes tengo máximo respeto. Yo he sido de los fundadores de uno de ellos, el INECOL, pero que muchas veces están muy presionados por las publicaciones, los artículos, el índice de citas, ese tipo de cosas, y encuentran dificultades para conectar sus investigaciones con las necesidades de la sociedad civil y con los desafíos que plantea la gobernanza ambiental. Creo que el hecho de que eso lo estemos haciendo hoy en el COLEF, y le quiero agradecer en particular a Sara Martínez Pellegrini por haber tenido la iniciativa, de haber mantenido la llama de eso viva, porque creo que es extremadamente importante. Quiero empezar con una hipótesis. Me presentaron diciendo 30 años trabajando en el noroeste de México. Ya quisiera yo 30 años, son 40 años trabajando en el noroeste de México.
La primera vez que vine al norte de Sonora, en particular a la Sierra del Pinacate, fue casi 40 años, fue en el año de 1978, ustedes hagan los números, ¿no? 38 años trabajando en esa región. Y a lo largo de 4 décadas uno ve muchas cosas, algunas cosas buenas, otras cosas realmente tristes que han ocurrido en lo ambiental en el noroeste de México. Pero yo quisiera empezar con una hipótesis general, que es quizás 2 hipótesis. Una, quiero defender la idea de que tenemos extraordinarias historias de éxito en esta región, que hay muchísimos casos en los cuales realmente hemos logrado grandes avances en la conservación del medio ambiente y en el establecimiento de sociedades, grupos humanos locales que utilizan sustentablemente sus recursos naturales y que son un modelo internacional, no solo para México, sino un modelo para el mundo. La segunda hipótesis asociada a la primera es que a pesar de esas extraordinarias historias de éxito, también la presión por el uso insustentable de los recursos naturales y el medio ambiente en el noroeste de México siguen siendo un problema extremadamente serio que cuestiona la viabilidad regional en el largo plazo y que nos debemos tomar muy, muy, muy en serio. Cuestiona la viabilidad de nuestras propias sociedades. Y quisiera empezar primero por un raconto así, aprovechando que tengo el inmenso honor que me han hecho de darme todo este tiempo y que tengo tantos años de haber trabajado en la región, de algunas de las historias, no son ni remotamente todas, de esas que le despiertan a uno realmente un optimismo profundo. Y quiero empezar por las historias de éxito, porque quisiera de alguna manera, antes de que nos querramos todos abrir las venas por los fracasos, levantar un poco el optimismo de ese grupo acerca de las cosas que sí hemos hecho bien o que sí se han hecho bien. No quisiera incluirme necesariamente en el plural. Y marcarlo como un norte, como una brújula, como un rumbo de las cosas que se pueden hacer bien. Y muchos de ellos, curiosamente, a mí me ha tocado vivirlos a lo largo de mi vida y eso es muy impresionante. Primero, muestra cómo pasa el tiempo, que ya no soy tan jovencito, pero también nos deja una sensación muy profunda cuando uno ve el crecimiento de historias de éxito, de gente que decide no darse por vencido frente al deterioro del medio ambiente y recuperar su medio ambiente en beneficio de toda una comunidad humana. Realmente eso es extremadamente importante y le da a uno toda una brújula, todo un norte en el trabajo que hacemos desde nuestras propias áreas, desde la trinchera académica, en nuestras investigaciones o desde los grupos de conservación. Quizás una que muchos de ustedes me han oído decirla muchísimas veces, pero no me resisto a contarla una vez más. Es la historia de los pescadores de San Ignacio. Para mí es una de las historias así más increíbles del noroeste, en particular de un pescador fallecido ya hace 3 años, Francisco Mayoral, Pachico Mayoral. Pero antes de que mencione a Pachico, esta historia es mucho más vieja. Desde a finales del siglo XIX se cazaban ballenas en México. México daba autorizaciones para la caza de ballenas. Ya después del Tratado de Guadalupe Hidalgo y de la separación de la frontera entre México y Estados Unidos se seguían dando, no solo ballenas, había una freidora de elefantes marinos en Isla Guadalupe. O sea, la caza de mamíferos marinos era feroz en toda esta región. Y las ballenas grises se convirtieron, como cualquier mamífero que es depredado, en animales extremadamente agresivos. Cuando México decide suspender la caza de ballenas, los pescadores de San Ignacio, que eran básicamente pescadores de almejas, se sabían muy bien que había que mantenerse alejado de las ballenas, porque las ballenas podían ser realmente agresivas y el coletazo de una ballena en una panga realmente puede matar a muchas personas. Y la historia es de un pescador que iba remando, eso es antes de los motores fuera de borda en San Ignacio, ya existían en el mundo, pero no en San Ignacio.
que iba remando en la laguna a su banco de pesca, y por ahí ve una ballena que viene derecho a la panga, y a lo único que atinó fue a meter los remos arriba y quedarse quietecito, y la ballena sale, respira, se mete por abajo de la panga, sale al otro lado, y estaba rondando la panga, y realmente el pescador, que era Francisco Mayoral, conocido en la comunidad de San Ignacio como Pachico, yo tuve la suerte de entrevistarlo y grabar toda su historia, estaba aterrado, no animaba, no atinaba a hacer más que quedarse quieto, hasta que por ahí la ballena se puso en una parte relativamente profunda de la laguna, en esa posición que toman las ballenas cuando se ponen verticales y sacan la mandíbula afuera del agua, que los gringos llaman el spy hopping position, y la corriente del viento lleva la mandíbula de la ballena hasta que toca con la panga. Y Pachico, que no sabía qué hacer, lo único que atinó fue a acariciar a la ballena como si fuera un perrito, porque no se le ocurrió otra cosa. Le hizo así a la ballena se sumergió y desapareció. Al día siguiente estaba remando y volvió la misma ballena y tuvieron el mismo encuentro. Y así empezó a ocurrir una y otra vez. Tan así que Pachico se hizo famoso en la comunidad porque era el amigo de la ballena. Y al año siguiente volvió a ocurrir lo mismo cuando vuelven las ballenas, pero la ballena traía una cría. Y la cría empezó a interactuar con la panga de don Francisco. Y con el paso de los años, otras ballenas aprendieron el comportamiento, se acercaban a la panga de don Francisco y él se hizo famoso en la comunidad porque era el que acariciaba las ballenas. Y hasta que eso llegó a oídos de los especialistas en mamíferos marinos acá en la NOAA y en Scripps, en La Joya, y Steve Schwartz dijo, no, eso no puede ser, las ballenas son agresivas, las ballenas pasan todos los años enfrente a San Diego y jamás se paran a interactuar con nadie, sencillamente en el mejor de los casos ignoran a los barcos, en el peor de los casos si es una panga chica la pueden llegar a atacar. Y entonces va Steve Schwartz y interactúa con Pachico, ve el comportamiento y efectivamente descubre que hay un grupo de ballenas que es amigable, que interactúa con la gente. Y de ahí empieza a surgir un fenómeno que se publica eso en varias revistas, se hace conocimiento, se hace del conocimiento de la ciencia, el fenómeno del cambio de comportamiento en las ballenas, y empieza a llegar gente a la laguna de San Ignacio. Y se convierte la laguna de San Ignacio en una de las historias de éxito del ecoturismo más importantes a nivel mundial, porque los pescadores, los antiguos pescadores de la laguna, deciden, con el asesoramiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, entrenarse para hacer esto bien. Y entonces consiguen un financiamiento para hacer un entrenamiento con el grupo RARE, que les da entrenamiento sobre observación de ballenas, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo bien. Y establecen el sistema de observación de ballenas en San Ignacio, que es hasta el día de hoy el área del turismo en México de más rápido crecimiento y afianzamiento. Pero también con una cosa muy impresionante, que es la habilidad que ha tenido la comunidad para defender su propio logro. Ha habido varios intentos por transformar a la laguna de San Ignacio, desde grandes proyectos hoteleros que han tratado de comprar las tierras para convertir a la laguna en un Westin Regina, Holiday Inn, digan ustedes lo que sea, y es el Westin Whale Watching Hotel o algo por el estilo, y los pescadores se han resistido a hacerlo, no lo han hecho, porque saben muy bien que eso representaría realmente un deterioro muy grande para ellos, que finalmente en ese caso su rol sería básicamente el prestar servicio a los grandes hoteleros. Y han logrado desarrollar, Luis Fuello, que está acá, conoce esa historia muy bien, han logrado desarrollar toda una serie de normas en San Ignacio donde los campamentos balleneros se instalan durante los 4 meses al año que dura la visita de las ballenas y luego se levantan y no queda nada. Hasta el día de hoy, toda la costa de la laguna de San Ignacio donde están los campamentos es un lugar espectacularmente bien conservado. Y la observación de ballenas ha traído un beneficio económico a la comunidad de San Ignacio que es realmente extraordinario. De esos ejemplos y tan emotivos como
como ese tenemos muchísimos otros. Todo el noroeste de México está lleno de ejemplos así. Uno de los que a mí me encanta son las cooperativas pesqueras del Pacífico Norte. Ustedes saben que hace un siglo la pesquería de abulón y langosta del Pacífico existía a lo largo de toda la corriente de California, incluso más arriba de donde se inicia la corriente de California, que se inicia más o menos frente a la Columbia Británica. Desde Alaska hasta el Cabo había langosta y abulón. En todos los países, Canadá, Estados Unidos y México, con la excepción de un segmento de la costa en México, esas pesquerías se han colapsado, ya no existen. Y el sector es un grupo de cooperativas pesqueras, creo que son como 10 o 9, no me acuerdo, uno de ustedes lo debe saber mejor que yo, cuya operación es realmente impresionante. Son una especie de ácratas, de anarquistas de la pesca, porque no aceptan ningún tipo de regulación del gobierno federal más que la concesión pesquera que se les dio originalmente, y ellos se encargan de manejar su pesquería sustentablemente, y es un ejemplo de pesquerías realmente sustentable. La única pesca viable de langosta y abulón en ese momento a lo largo del Pacífico viene de las cooperativas. Antes de ir a algunas de las más recientes, pensemos también la historia de las islas del Golfo de California. Estaba justamente la semana pasada escribiendo un artículo científico, esas cosas aburridas que escribimos los investigadores sobre el Golfo de California, sobre las islas, pero dijimos, vamos a verificar un dato que han defendido desde siempre algunos investigadores. Y es cierto, no hay archipiélago en el mundo mejor conservado que las islas del Golfo de California. Piensen ustedes los archipiélagos más remotos de la Antártida, del mar Antártico, las Islas Orcadas, las Islas Sandwich, grupos de islas de las Polinesias. No hay ningún archipiélago mejor conservado que las islas del Golfo de California. En parte porque el clima ayuda bastante, no son lugares fáciles para meterse y hacer grandes proyectos de desarrollo, pero sí se puede. Y desde hace un tiempo, justamente el entusiasmo de la gente que desde hace décadas, desde los 50, que el maestro Villa empezó a trabajar en las islas, que el Louis Wayne Walker empezó a monitorear el fenómeno de anidación de aves en Isla Raza, hay un grupo binacional de mexicanos y de americanos que han cuidado las islas del Golfo de California y se han asegurado, metiendo presión, cabildeo, de que las islas tengan gobernanza local, tengan protección en México. Con altos y bajos, muchas veces hay gente que ha dicho que son reservas de papel, porque no tenemos a veces la habilidad o el presupuesto, la CONAP no tiene el presupuesto para realmente hacer inspección y monitorear bien todas las actividades en las islas, pero siguen siendo un modelo internacional. Son de los ecosistemas de los ecosistemas insulares mejor conservados del planeta. Y ahí hemos ido yendo. El presidente Echeverría las declaró área protegida. El presidente Echeverría también finalmente resolvió un litigio que llevaba muchos años entre ciertos grupos económicos de interés en Sonora que querían hacer en Tiburón grandes desarrollos inmobiliarios, y se la dio a la comunidad Seri, que hasta el día de hoy son los que tienen y de manera definitiva y permanente la propiedad de las islas, hasta hace un poco más de 10 años, que las islas fueron aceptadas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, lo cual parece haber sentado así un precedente inmensamente grande, porque puede ser muy difícil en ese momento autorizar ningún tipo de desarrollo en esas islas. Y lo digo no en el ánimo así rabioso de alguien que se opone por principio al desarrollo, pero realmente si vemos el clima de las islas, la falta de agua, el costo en energía y para el medio ambiente de hacer cualquier tipo de desarrollo en esas islas, hubiera sido realmente altísimo para el país. Desalar agua
sale carísimo en esa región, generar la energía para hacerlo sale también carísimo. Y curiosamente, ya en ese momento, el ecoturismo en las islas del Golfo de California genera una cantidad de divisas inmensamente grande. Los otros días estábamos viendo unos datos sobre el ecoturismo, no quisiera darlo como un dato grabado en piedra hasta no verificarlo, pero estamos hablando del orden de 9, 10 millones de dólares que llegan a México por ecoturismo en el Golfo de California, esencialmente alrededor de las islas, a través de varias empresas inicialmente extranjeras que tenían licencia por operar y ahora también muchas mexicanas que operan ecoturismo en las islas del Golfo de California. Es realmente una historia de éxito que genera grandes ingresos para el país. Podría seguir con muchísimas más. La Sierra del Pinacate, por ejemplo, a la cual yo tuve la suerte de empezar a trabajar en el año 80 como haciendo investigación en la Sierra del Pinacate. Es uno de los lugares más espectaculares de este planeta, diría yo, y el Gran Desierto de Altar, el mar de dunas más grande de todo Norteamérica, y hay quienes dicen de todo el continente americano. Compara cercanamente con un mar de dunas en el desierto de Atacama. La Sierra del Pinacate es el escudo volcánico más grande de todo el continente americano también, y uno de los más impresionantes para los vulcanólogos. Era tierra de nadie, con grandes problemas de rapiña de recursos hace 35 años, y hace 3 años fue aceptada por UNESCO a través de un proceso muy riguroso como patrimonio de la humanidad, por lo bien conservada que está. Y otra vez es un lugar que genera visitantes, que genera recursos, y es un modelo, incluso es un modelo de México en la frontera comparado con Estados Unidos, donde todavía muchas de las áreas protegidas americanas en la frontera son utilizadas básicamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para hacer pruebas de explosivos y de bombardeos. Realmente tenemos un modelo de desarrollo sustentable en la Sierra del Pinacate. Y quiero cerrar, tengo muchas más que tiré anoche en una lista, pero quiero cerrar con la última historia de éxito, que es Cabo Pulmo. Yo tuve la inmensa suerte de, en el año 1992, sonó el teléfono en mi laboratorio en la UNAM. Yo era investigador en la UNAM, durante varias décadas fui investigador en la UNAM, y contesta uno de los muchachos que estaba ahí en el laboratorio haciendo investigación, contesta, escucha y me dice: oye, Ezequiel, te habla Luis Donaldo Colosio. Yo pensé que era chiste, porque tengo amigos en la Facultad de Ciencias que cada vez que me llaman y preguntan de parte de quién, dicen de su maestro de ballet o de Luis Donaldo Colosio. Entonces yo pensé que era chiste, y tomo el teléfono y era Luis Donaldo Colosio, que me pidió que lo fuera a ver, y lo fui a ver, y durante un rato me convenció, realmente me convenció. Yo nunca he sido una persona de política de partidos, pero sí me convenció que quería hacer cosas en la cuestión medioambiental, y trabajé con él. Es otra larga historia de la cual en otro momento podremos platicar, pero trabajando con él un día llegó gente de Pronatura junto con un grupo de pescadores, y me platicaron de Cabo Pulmo. Yo no sabía de lo que me estaban hablando, la verdad, no tenía idea de lo que era Cabo Pulmo, y me dijeron básicamente el grupo de pescadores que ellos querían proteger Cabo Pulmo, que ellos querían hacer un parque marino en su arrecife. Entonces poco tiempo después fui al arrecife y lo buceamos. De hecho, muchos de ustedes chance lo recuerdan, ya también falleció hace un poco más de un año. Fui con Mauricio Ruiz Galindo a Cabo Pulmo, y buceamos en Cabo Pulmo, y realmente me quedé muy impresionado con los murallones esos de basalto que hay en el arrecife. Desde el punto de vista del paisaje subacuático es muy impresionante Cabo Pulmo, pero no había tanta vida marina tampoco, así que uno dijera eso es una maravilla. Pero vuelvo y lo hablé con Colosio,
Y me dice, ¿cómo la ves? Digo, mira, pues quieren proteger su arrecife, ellos quieren proteger el arrecife y demandan un decreto federal de protección del arrecife. Digo, yo no veo nada en contra de hacerlo. Digo, está amoladón el arrecife, pero todos los arrecifes del Golfo están amoladones. Y entonces empezamos a trabajar en el decreto que tardó varios años en armarse y finalmente se decretó en el año de 1995. Ya era Julia Carabias la secretaria de Medio Ambiente. Tardamos 3 años en todo el proceso del estudio y de los estudios y de todo. Y hace cosa de 8 años, un día me viene a ver alguien que va a hablar ahora más al rato, Octavio Aburto, y me dice, Ezequiel, tienes que ir a Cabo Pulmo. Le digo, Octavio, ya fui, así que ya fui, ya estuve, ya lo vi. Y me dijo, no, es que tienes que ver lo que está pasando en Cabo Pulmo. Entonces me convenció, y como Octavio no toma no como una respuesta factible, al final pues fui a Cabo Pulmo. Y realmente Cabo Pulmo es una cosa muy impresionante, porque resulta que en esos 20 años que habían transcurrido desde que se hizo el decreto, bueno, cuando fuimos habían pasado un poco más de 12, 13 años desde que se hizo el decreto a que se empezó a cuidar, la gente empezó a cuidar el arrecife, los mismos pobladores, exactamente lo mismo que las cooperativas del Pacífico Norte o que la gente de San Ignacio, empezaron a cuidar ellos de su ecosistema. Y la cantidad de peces que uno ve en Cabo Pulmo es impresionante. Yo he sido buzo durante muchos años, muchas décadas, nunca había visto una aglomeración de peces como la que uno ve ahora cuando baja a Cabo Pulmo, sobre todo peces depredadores que están arriba en la cadena trófica de tamaño muy grande. Es realmente casi imposible de ver hoy día en los mares tan sobrepescados que tenemos en este momento en el planeta. Fue una cosa impresionante, y a partir de ahí Octavio me invitó a escribir, a colaborar con él en un artículo describiendo la recuperación de Cabo Pulmo. Lo publicamos y desde entonces se convirtió en una historia de éxito increíble, porque llegó ese maridaje tan raro entre la ciencia, la conservación y una comunidad. Cabo Pulmo se convirtió en una de las historias de éxito más notables en ese momento de todo el Océano Pacífico. No hay comunidad que haya logrado una recuperación como la de Cabo Pulmo. Con eso voy a dejar las historias de éxito, aunque créanme hay muchas más, pero quisiera cerrar eso con la reflexión de que realmente sí es factible recuperar ecosistemas, sí es factible proteger ecosistemas, pero en mi experiencia en el Golfo, y hacerlo con beneficio económico para las comunidades que ahí viven, o sea, no solo como un acto de autoridad de acá no se toca nada, sino lograr recursos para las comunidades que ahí viven a partir de la existencia de ecosistemas saludables. Ese es el punto más central que yo quisiera darles en ese momento. Y ahora sí, así como me ha tocado vivir grandes historias de éxito, también me ha tocado vivir grandes conflictos en lo ambiental que no se resuelven hasta el día de hoy, que están ahí dando vueltas de una manera a veces sorda, de una manera difícil. Déjenme otra vez algunos ejemplos que les van a sonar tremendamente familiares. Cuando fui, creo que era la segunda o la tercera vez que fui al Pinacate, debe haber sido el año 1979 o 80, me invitaron a una reunión en Hermosillo. En aquella época el gobernador era Samuel Ocaña, para discutir o por lo menos presentar frente a la sociedad ese gran proyecto de éxito que estaba haciendo la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquellos años, en la costa de Hermosillo, donde se habían abierto 300,000 hectáreas al riego en el acuífero de Hermosillo. Y me acuerdo que tuvimos una discusión muy intensa, donde algunos, y yo estaba entre ellos, era un investigador muy joven en aquella época, les planteábamos si eso era realmente sustentable, si había agua para regar alegremente 300,000 hectáreas sacando agua del subsuelo, ¿qué iba a pasar en el largo plazo? Y ahí pasaron varias cosas extremadamente interesantes que tienen que ver con el tema de esa reunión. Nos dijeron que sí había agua, que la recarga del acuífero daba perfectamente para
para esa explotación, que el acuífero era recargado por el caudal del río Sonora, y que no había problema alguno, al contrario, que eso iba a ser un proyecto que iba a durar por siglos. Y yo tuve la osadía en aquella época de pedirles a los especialistas hidráulicos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos los datos para poder verlos y verificar. Y me contestaron de que esos datos no eran accesibles al público, que yo tenía que creerles porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece muy claramente que la Subsecretaría de Recursos Hidráulicos es la encargada de determinar la sustentabilidad de los acuíferos, y que si ellos dicen que los acuíferos que el uso de los acuíferos autorizado es sustentable, sencillamente es sustentable, porque hay una ley que así lo dice, que eso no se puede ver. Bueno, yo en aquella época era muy jovencito y no podía meter mucha más presión que eso, nos quedamos siempre con la duda de si esto era cierto, y había muchos otros lugares donde lo mismo estaba ocurriendo, nos estaba empezando a preocupar. Por decir algo, la parte oeste del acuífero del Gran Desierto, por ejemplo, o el Valle de Santo Domingo en Baja California. Había una preocupación muy seria por la sustentabilidad de los acuíferos, por los grandes proyectos de riego que estaba alegremente haciendo la Secretaría de Agricultura en aquellos años. Estamos hablando del sexenio de López Portillo, y eso había empezado de mucho antes, venía ya de varios sexenios. Si volvemos el día de hoy a esos lugares, en la costa de Hermosillo, las 300.000 hectáreas, con mucha suerte puede ser que queden unas 3.000 hectáreas todavía, 5.000 bajo agricultura. El 90%, mucho más del 90% del proyecto de riego tuvo que ser cancelado porque sencillamente se acabó el agua del acuífero. El problema es que hasta el día de hoy no hay ajuste de cuentas sobre eso, o sea, no hay nadie responsable, no hay nadie a quien llamar a decir, a ver, usted señor dijo que eso iba a ser sustentable y que estaba su cabeza de por medio. O sea, ¿quién es responsable de eso? Es una de las grandes catástrofes ambientales, y ese no es el único. El Valle de Santo Domingo es exactamente lo mismo en Baja California. En ese momento, quizás un poco mejor porque recibe todos los ríos de la Sierra de la Gigante, podemos hablar luego del rol de esos ríos, pero en el Valle de Santo Domingo quedará un 20-25% de lo que fue en algún momento es el gran proyecto hidráulico del Valle de Santo Domingo. De hecho, según la propia Comisión Nacional del Agua, 66%, 2/3 de los acuíferos del noroeste de México están seriamente sobreexplotados. Eso básicamente lo que quiere decir es que ellos, el gobierno federal a cargo de los recursos hidráulicos, ha dado muchas más autorizaciones de las que el acuífero tolera. Y sin embargo, hace 30 años estaban diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes saber cómo lo calculamos, pero créeme que está bien. Hay un problema realmente muy serio de rendición de cuentas. Cuando una oficina de gobierno puede cometer un error tan grande y no hay ningún tipo de consecuencias, eso básicamente, yo creo, nos lleva a seguir cometiendo ese tipo de errores, porque no hay ningún tipo de llamado a rendir cuentas sobre estas cosas. Les podría dar muchísimos otros, de hecho voy a dar muchos otros ejemplos sobre cosas similares o problemas similares que hemos enfrentado. Déjenme que les dé otro así en general y luego voy a darles algunos ejemplos. El tema de los megadesarrollos costeros, en el cual muchos de ustedes han estado en esas, porque esa ya es una batalla mucho más reciente, esa es una batalla de los últimos 15 años. Cuando de golpe un montón de inversionistas empiezan a pedir autorizaciones para hacer desarrollos en las costas, y muchos de nosotros decimos, oigan, hay una preocupación muy seria acerca de la sustentabilidad de esto, de si esto realmente va a funcionar. Uno de ellos, entre paréntesis, déjame ser anecdótico y un poco sarcástico, es este señor de piel naranja que es candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que hizo un desarrollo acá, muy cerquita en Rosarito, y que tuvo que dejar abandonado a medio camino. De esos tenemos miríadas. Vayan ustedes a Puerto Peñasco, por ejemplo, todos los hoteles parados, abandonados. Vayan ustedes a La Paz y nomás hace falta pararse en el malecón y van a ver el mogote enfrente, abandonado. Muchos de nosotros, bueno, vayan a Nopoló
o un poquito más al sur de Nopoló, a Puerto Escondido, ¿no? Donde se hizo una especie de Venecia mexicana, dañando uno de los arrecifes de coral más norteños de todo el Golfo de California. Arrecife, una pequeña barrera arrecifal, se dragó enteramente para hacer unos canales que son hoy día un monumento a la ineptitud y las ganas de destruir el medio ambiente, porque se hicieron esos canales y nunca se hizo nada ahí, nunca hubo ni el dinero ni los recursos para construir nada. Y a partir de un cuestionamiento muy serio de si se iba a construir algo. El costo de eso ha sido inmenso para México. Todo el Golfo de California está lleno de obras abandonadas, que muchas veces quedan en manos de los municipios que tienen que hacerse cargo de hacer algo de eso. Hasta no hacer nada es un cargo de conciencia para el municipio. Con realmente otra vez cero consecuencias, porque ahí sí, ya por lo menos algunos, yo me incluyo, éramos bastante más grandecitos y más entrenados en la cuestión de medio ambiente y presentamos a la Dirección General de Impacto y Riesgo alrededor de muchos de estos proyectos objeciones muy serias, por escrito. Y sin embargo, el director general de Impacto y Riesgo en su momento, ha habido varios, dijeron no, lo tenemos bien analizado, eso es sustentable. Incluso objeciones económicas, es decir, bueno, ¿quién asegura que si hay un colapso económico ese proyecto no se va a abandonar? ¿Quién asegura que ese proyecto no es especulativo? Que ese proyecto es realmente un proyecto que se va a llevar a buen fin. No, todo eso está asegurado. Y por supuesto, otra vez, no hay a quien llamar a cuentas el día de hoy. Yo no sé, déjenme que les dé dos ejemplos nada más. Una es la autopista de la infamia. Cuando ustedes van por la carretera transpeninsular hacia Guerrero Negro, pasando, después de pasar la bifurcación que va a Bahía de Los Ángeles, van a ver una autopista de 4 carriles que sale de la transpeninsular y llega al puerto a la bahía de Santa Rosalita, donde antes de la construcción de esa autopista vivían ahí una comunidad de pescadores bien organizada, armónica, que pescaba langosta y abulón, y cuya bahía fue dragada y tronada, porque ahí sí iba a ser la escollera y el sistema, el winche de la escalera náutica, y después no se hizo nada más que dinero del presupuesto federal para hacer una autopista de 4 carriles que no va a ningún lado, y uno cuando llega ahí encuentra una comunidad destrozada, porque les destrozaron su ecosistema natural y no acabó en nada. Otra vez, no hay consecuencias alrededor de eso, no hubo transparencia en la toma de decisiones. A los que metimos objeciones alrededor de esas cosas, ni siquiera nos contestaron muchas veces, y cuando nos contestaron siempre con la arrogancia de la ley me autoriza a mí a tomar esa decisión, y por lo tanto yo la tomo y estoy bien porque la ley dice que yo tengo el derecho a hacerla, pero no ha habido a nadie que se llamara a rendir cuentas después de la catástrofe. Voy a ir a un caso todavía más doloroso, y acá espero no herir susceptibilidades. Cuando una empresa canadiense, se me olvida el nombre ahora, decide hacer el desarrollo de Nopoló, nos toman el pelo a todos, yo me incluyo, porque ya no tengo, entonces a lo mejor por eso no me lo tomaron, pero crean una fundación que es el Loreto Bay Foundation, ¿sí?, que le da dinero a las ONGs y promete que van a generar su propia energía eléctrica con turbinas eólicas. Eso está por escrito, está en la manifestación de impacto ambiental. Van a generar su propia energía eléctrica con turbinas eólicas al otro lado de la Sierra de la Giganta, en Bahía Magdalena, desde donde van a traer energía eléctrica para desalar agua, y que por lo tanto no van a tomar una gota de agua del acuífero, y que aparte van a generar un excedente de agua tan grande que van a reinyectar agua dulce al acuífero de Loreto, y que la ciudad va a vivir una primavera económica, porque va a poder finalmente resolver su problema crónico de falta de agua. Todo eso está por escrito, todo eso son documentos oficiales. Y se les autoriza la obra, empezaron a construir y tienen una fundación con la cual de alguna manera compran el silencio de la sociedad civil, porque le dan dinero a la sociedad civil. Por cada casa que ellos vendían le daban una cierta cantidad, no me acuerdo, creo que el 1 por 1000 o el 0.5%, una cierta cantidad a la sociedad civil,
a las organizaciones de la sociedad civil como muestra de su compromiso con la conservación. Cuando llega el año 2008, la empresa empieza a hacer números, ve que ya ganó suficiente dinero y que la situación financiera alrededor de los negocios hipotecarios, inmobiliarios es pobre, entonces disuelven la empresa y se desaparecen, ya no están más, no existen. Y el gobierno federal, a través de Fonatur y el municipio de Loreto, tiene que hacerse cargo. Por supuesto, todo desarrollo desde ese momento lo hicieron con agua del acuífero. Hoy día Loreto vive una crisis de agua monumental, porque se hizo todo un desarrollo insustentable con la promesa de que se iba a hacer algo más, nunca se cumplió, nunca se afianzó desde el punto de vista legal eso, y cuando la empresa ganó suficiente dinero, se desapareció, se pintó en colores, ya no está más ahí, y el gobierno federal tiene que hacerse cargo. Cuando digo el gobierno federal, realmente no es el gobierno federal que se hace cargo, somos todos nosotros los que pagamos impuestos. Es decir, los causantes, sobre todo los causantes cautivos, como los académicos, como las organizaciones de la sociedad civil, que no tenemos mucho espacio de maniobra para no pagar impuestos, somos los que estamos haciéndonos cargo de esos desastres. Podría seguir, voy a nomás hacer un enunciado. Muchos de ustedes les resulta cercano, por ejemplo, los famosos conflictos de los manglares, que eso no solo es en el Golfo de California, en todo México, los años que llevamos. Esa sí, en cambio, ha sido una historia exitosa, sí hemos podido cambiar la legislación y mantener la legislación ambiental que protege los manglares, pero ha sido una historia de no parar, con algunos casos realmente monumentales de corrupción. Y vale la pena decirlo así, monumentales de corrupción. En el año 2004, de la nada, la Comisión Nacional Forestal establece que el valor de una hectárea de manglar es 10,000 pesos. Ustedes sacan el número, ahora que es como $700 o algo así, ¿no? Lo cual rápidamente, y sacaron una norma de la Comisión Nacional Forestal, con lo cual rápidamente establecen que si yo entro a un manglar sin autorización y lo destruyo, le tengo que devolver a la nación $700 o $600 por cada hectárea, que el dólar está hoy a 19, son casi $500 por cada hectárea que destruyo. Porque básicamente lo que la nación me va a pedir es que restituya el valor de lo que he destruido. Es el negocio más redondo del mundo. Y uno dice, bueno, ¿de dónde sacó la Comisión Forestal, la Comisión Nacional Forestal, ese número mágico de que un manglar vale 10,000 pesos la hectárea? Porque claramente hay grandes intereses económicos atrás de ese número. Si el número fuera otro, la historia sería muy distinta. En aquellos años también, o poco tiempo después de eso, nos juntamos con Octavio y sacamos un artículo que ha sido citadísimo, parte así para la egoteca, lo digo, cómo me quieren, cómo me citan, donde mostramos que el valor de una hectárea de mangle rojo es mucho más cercano a los $700,000 la hectárea y no $500 la hectárea. Son 2 órdenes de magnitud más altos, son 100 veces más alto de lo que establece la Comisión Nacional Forestal, y lo demostramos en un artículo que pasó todas las revisiones del mundo, en una de las mejores revistas científicas del mundo. A pesar de eso, porque después hablé con la CONAFOR se niega a cambiar su estimación sobre el valor de los manglares, y el argumento es el mismo. Yo soy la CONAFOR, por lo tanto tengo el derecho a decir cómo son las cosas, porque la Ley Orgánica de la Administración Pública me lo autoriza. Ahora, imagínense ustedes las oportunidades de corrupción, ¿por qué no decirlo así?, que hay alrededor de ese tipo de cosas. Y tenemos un caso muy concreto. Muchos de ustedes, si vuelan a La Paz, van a ver cuando vuelan de La Paz, cuando van del aeropuerto a la ciudad de La Paz, pasando el río, hay un área de 300 hectáreas de manglar que un desarrollador se metió poco tiempo después del artículo de la norma de CONAFOR, se metió en Semana Santa. El delegado de la Profepa estaba de vacaciones, no había nadie, se metió con bulldozers y destruyó lo máximo que pudo en las vacaciones de Semana Santa, hasta que pudieron volver y cerrar el proyecto, y ya había destruido 300 hectáreas. Y entonces después pagó $700 la hectárea. Y ahí está, es la prueba de la ignominia cuando uno entra a la ciudad de La Paz.
esas 300 hectáreas hoy día convertidas en un fraccionamiento. En un lugar donde nunca se debe haber construido un fraccionamiento y donde todos vemos con trepidación, algún día que entre un huracán fuerte a la ciudad de La Paz, ¿qué va a pasar con ese fraccionamiento? Cero análisis de riesgo, cero análisis de viabilidad ambiental, sencillamente un negocio chueco, un negocio torcido, a costa del capital natural. Podría seguir con muchísimas de estas cosas, pero ya me quedan 10 minutos para la hora y quisiera parar antes porque creo que hay preguntas, pero piensen ustedes todos los problemas regionales que tenemos, por ejemplo, el impacto de las grandes presas en las costas, pobremente evaluado, que daña a muchas comunidades tradicionales que ven sus tierras tradicionales impactadas, daña las costas, corta la llegada de sedimentos, mata las pesquerías, y nadie lo ha evaluado. No hemos conseguido que eso se traiga bien a un foro de discusión nacional. El problema de la sobrepesca en el Golfo es monumental y no lo estamos resolviendo, realmente no lo estamos resolviendo. Hace 6 años la cantidad de sardina que estaba sacando la flota sardina es un ejemplo de muchísimos. Podemos pensar la curvina, la pesca ilegal de la totoaba, el buche de totoaba, todos los problemas que hay. Se estaba pescando 500,000 de toneladas de sardina en el Golfo de California. Piensen ustedes, 500,000 de toneladas es suficiente para llenar 1,5 veces el Estadio Azteca de sardina, que iba básicamente a convertirla en harina de pescado que se usaba para engordar cerdos. Un pescado de perfecta calidad para consumo humano, convertido en un alimento para cerdos y encima con subsidio del gobierno federal. O sea, todos nosotros le estamos pagando el diésel gratis a esos barcos porque supuestamente es una política de fomento. Ya van 3 años que la pesquería de sardina es cero. La pesca se colapsó, a pesar, incluso en detrimento de la propia pesquería. A veces estas cosas parecen ser casi suicidas. A pesar de que llevábamos un tiempo largo, muchos ambientalistas diciéndoles a la flota pesquera el problema que había y el riesgo que estaban corriendo, sencillamente la pesquería se colapsó. No pudieron ellos mismos autorregularse y decir vamos a hacer esto bien, sino vamos a sacar todo lo que se pueda y después ya vemos qué otra cosa hacemos. En fin, voy a parar ahí. Tenía muchas otras cosas, pero ya el tiempo está. Y voy a cerrar con algunas reflexiones sobre la gobernanza regional, ya que estamos hablando de gobernanza. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil y qué podemos hacer también como autoridades sensibles? Porque una cosa que yo defiendo siempre, y ahora que estoy residiendo por el Instituto para México y los Estados Unidos, en Estados Unidos lo defiendo siempre, uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo como imagen en el extranjero, es que muchísima gente cree que todos los funcionarios públicos en México son corruptos. Y yo les digo, hay una cantidad inmensa de funcionarios públicos mexicanos que son de las personas más honestas y más comprometidas que yo he conocido en mi vida. Y entonces cuando hablamos de resolver estas cosas, creo que tenemos que hablar como sociedad en general y jamás ponerlas en términos de sociedad civil contra gobierno. Porque tenemos en el gobierno realmente aliados extremadamente importantes y gente extremadamente profesional. Pero tenemos un problema, tratando de resumir, es un problema muy metido dentro del sistema de falta de transparencia y de rendición de cuentas. No tenemos un sistema adecuado de transparencia y de rendición de cuentas. Hasta el día de hoy es dificilísimo, cada vez que se mete una manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, es dificilísimo bajarla, el servidor no funciona, la información accesoria a la manifestación de impacto ambiental no está ahí, muchas veces lo más importante está en los apéndices y los apéndices uno no los puede ver, o son muy difíciles de ver. Y la otra cosa es cuando la sociedad civil interviene frente a una toma de decisión que es claramente conflictiva. Y la sociedad civil, ya sea a través de los académicos o a través de los conservacionistas o ambos, dicen, ¿saben qué? Acá hay un riesgo de que esto se va a colapsar en 5 años. Y 5 años después eso se colapsa, no hay rendición de cuentas, no hay llamado a la responsabilidad. Los funcionarios, sobre todo los funcionarios deshonestos, que también los hay, afortunadamente no son todos, pero también los hay,
muchas veces toman decisiones sabiendo que en el fondo no va a haber consecuencias para ellos. Todo el sistema de impacto ambiental, que es quizás el que está en la médula de todas estas cosas, cómo autorizamos, cómo se toman las decisiones ambientales en la sociedad, requiere de una reingeniería mayúscula. Tenemos un problema extremadamente serio de discrecionalidad en las tomas de impacto ambiental. La consulta pública es una vergüenza, no tenemos una consulta pública bien organizada. Se convierten a veces en una especie de ringside, una arena de lucha libre, donde todo el mundo trata de golpear a ver si sacan algo para su argumento, pero no hay un sistema civilizado, racional y bien pensado de discusión de las consultas públicas. Tenemos un problema de papel no vinculante o de intervención no vinculante de las organizaciones del gobierno, dejen ustedes la sociedad civil, en ese tipo de cosas. Por ejemplo, la opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuando hay un proyecto de desarrollo dentro de un área protegida, no es vinculante, aunque parezca mentira. Y acá está Luis que me puede confirmar o rebatir eso. O sea, si una minera quiere hacer una mina de oro adentro de un área protegida, la opinión de la CONAMP no es vinculante. Se le va a pedir opinión a la CONAMP, pero el director general de impacto y riesgo puede tomarla en cuenta o no. Y lo mismo para la CONABIO, para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, etcétera, etcétera. Tenemos un problema muy, muy serio de discrecionalidad en la toma de decisiones y consultas no vinculantes, incluso adentro del gobierno y, por supuesto, inmensamente en la sociedad civil. Y finalmente voy a cerrar con eso, insisto, de una lista muy, muy grande. Tenemos grupos de interés con una capacidad de presión inmensamente alta. Los que estuvimos en la batalla de Cabo Pulmo lo vimos con Hansa Urbana primero y con OHL después, incluso con amenazas personales para algunos de nosotros. Y los que hemos estado en la discusión de, por ejemplo, la pesca de sardina, vimos la manera como opera la flota sardinera industrial. Lo más increíble es que muchas veces es en su propio deterioro, en contra de sus propios intereses de largo plazo. Pero tenemos grupos de interés a nivel empresarial o a nivel de grupos de presión de inversionistas que tienen una capacidad muy grande de llegar al gobierno federal y de plantear esos problemas en términos que les van a sonar extremadamente familiares, que es, si queremos que México crezca, tenemos que estar dispuestos a conceder algo de nuestro capital natural. Algo tiene que perderse en el medio ambiente para lograr el crecimiento. Y yo creo que ese argumento tiene que ser nuestro argumento central en este tipo de discusiones, porque la historia en este caso está de nuestro lado. No hay país que haya podido desarrollarse deteriorando, comiendo su capital natural. Pueden tener un pequeño auge por un rato, pero las consecuencias luego son terribles. Y déjenme nomás que cierre, voy a alejarme de México ahora, pero vale la pena reflexionarlo. Hace 15 años, Brasil, por ejemplo, entró en un proceso de cortar su matorral nativo, su vegetación nativa, en particular en el Mato Grosso y en el Gran Chaco, para hacer millones y millones de hectáreas de soya que iban a sacar a Brasil de la pobreza. El mercado de la soya se colapsó y díganme ustedes si Brasil está hoy económicamente bien. No hay país que pueda crecer en la falacia de que es necesario destruir un poquito del medio ambiente, que muchas veces no es un poquito, para lograr el crecimiento. Si no logramos un modelo de crecimiento en el cual podamos, como San Ignacio, como Cabo Pulmo, como las cooperativas del Pacífico Norte, como los habitantes de la Sierra de San Francisco que operan ecoturismo en las pinturas rupestres, como tantas otras comunidades que extraen recursos naturales o los utilizan sustentablemente. Si no logramos a nivel nacional o por lo menos a nivel regional para el noroeste de México un sistema así, vamos a estar viviendo ese tipo de colapsos durante los próximos años. Y cierro con esto básicamente. Tenemos historias de éxito increíbles que nos deberían guiar, pero también tenemos unas luces de alarma extremadamente fuertes que deberían provocar nuestra atención
en los próximos años. Muchísimas gracias. Oh my God. Bueno, tengo un montón de preguntas. Voy a tratar de ir rápido. ¿Cómo podemos las OCS o OSCs trabajar con los investigadores? Bueno, aquí estamos hoy. Creo que esa reunión contesta la pregunta. Como investigador y también como conservacionista, yo nomás quisiera hacer un llamado. A veces nuestros propios donantes nos meten en unas tensiones ideológicas o conflictos que realmente no existen. En el ambiente de la filantropía, los que donan dinero para la operación de los organismos de la sociedad civil, existe con desafortunada frecuencia la idea de que los académicos son un grupo, cuasi diría, de parásitos, y que darle dinero a la ciencia es tirar el dinero a la basura, porque realmente no hacen nada, no más que inflarse su ego. Y al mismo tiempo, en los que son nuestros propios donantes, como CONACYT, el National Science Foundation, los organismos que financian ciencia, existe con desafortunada frecuencia también la idea de que hacer conservación no es hacer ciencia. Entonces, sí tenemos un problema de un sistema que no nos ayuda a colaborar. Pero la manera de revertir eso es justamente colaborando. Y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es extremadamente importante. Pregunta: actualmente se usa el término de ecoturismo con los deportes extremos. ¿Qué hay del turismo de naturaleza? Sí, justamente estábamos con Jaime Rojo y con Octavio haciendo uno de esos pequeños videos que hacemos sobre el valor del planeta en segundos, que se llama Números Naturales, sobre ecoturismo, que espero que salga pronto, donde analizamos ese problema. Desde que el ecoturismo empezó a ser exitoso, grupos económicos que no tienen ningún interés en el ecoturismo se disfrazan de ecoturismo, porque saben que así atraen clientes. Efectivamente es un problema muy serio, porque tenemos casos muy concretos de turismo altamente depredador que se disfraza como ecoturismo. No tengo una respuesta más allá que eso, pero es uno de los grandes desafíos de los próximos años. El éxito que hemos traído o tenido, uso el plural para involucrar a todas las personas preocupadas por la conservación, lleva muchas veces a problemas muy serios. Déjenme nomás que les dé un ejemplo. Lindblad, por ejemplo, que hace las cosas muy bien, tiene códigos de ética realmente muy altos, empezó haciendo turismo ecológico en Isla Rasa durante la temporada de nidación de aves, y lo hacen súper bien, porque es facilísimo meterse en una isla donde hay 1 millón de aves anidando en el suelo y, sin darse cuenta, pisar huevos o pisar pollos. Imagínense, si bajan 80 personas de un barco y se meten a una isla sin ningún tipo de entrenamiento previo, el desastre que eso puede ser. Desafortunadamente estamos empezando a recibir ya el fenómeno de Isla Rasa. Ha tenido tanto éxito que estamos empezando a recibir visitas que tienen impacto fuerte en la isla, y es una preocupación alta. Déjenme que les dé un ejemplo paralelo de lo mismo: San Ignacio y Bahía Magdalena. San Ignacio opera la observación de ballenas realmente muy bien, y lo hacen con un código de ética increíble. De hecho, ellos salen a un lugar de la laguna donde las ballenas ya saben, entre comillas, que ahí van a estar las pangas, y si las ballenas buscan una interacción, van allá y se acercan a las pangas, pero no persiguen a las ballenas. Y en Bahía Magdalena, que es un turismo mucho menos regulado, con serios problemas, los operadores de las pangas, la gente les paga, y muchas veces la gente paga y dice: no, yo te pagué para que veamos una ballena, ahorita la persigues hasta que la veamos, ¿no? Como resultado tenemos problemas muy serios de daño de ballenas, y sobre todo de ballenatos en Bahía Magdalena, porque imagínense ustedes la propela de una panga en el lomo de una ballena, si no se hace bien, es el daño que causa, ¿no? En fin, tenemos, como en Cabo Pulmo, ya una preocupación muy seria,
porque algo que también Luis conoce muy bien, porque el propio éxito de la comunidad ha llevado a que un montón de observadores y empresas de buceo quieran ir a bucear a Cabo Pulmo. Y hay una preocupación por la capacidad de carga del arrecife y sobre todo, otra vez en Cabo Pulmo lo hacen muy bien, hay todo un proceso de entrenamiento y de qué se puede y qué no se puede hacer. Pero muchas veces llegan esas lanchas inmensas de Los Cabos con 30 buzos, que aparte se creen que están viviendo una película de Indiana Jones y vienen cargados de cuchillos, arpones y todo tipo de armas punzantes que se meten al arrecife y el impacto sobre el arrecife es muy alto y aparte genera un malestar muy grande en la comunidad que dice, oye, yo estoy cuidando esto, yo soy el responsable de este éxito y ahora vienen otros a utilizarlo y con mucho impacto. No les puedo decir mucho más que eso, pero sí es un tema muy preocupante sobre el cual nos vamos a tener que meter en próximos años. ¿Por qué sigue dándole luz verde a Fonatur en proyectos en el noroeste? Uy, sí, sí. No lo sé. Sería bueno que le preguntemos a la gente de Fonatur o a la gente de turismo. Yo creo que el interés de Fonatur dentro del sistema es el interés de las empresas contratistas. Fonatur básicamente lo que hace es tirar concreto, no fomenta el turismo. Fonatur draga canales y tira concreto, abre autopistas de 4 carriles y por lo tanto es muy consentido por las empresas que reciben contratos de eso. No hay, si ustedes ven bien el trabajo de Fonatur, no hay ni remotamente el mismo interés por la operación exitosa de la empresa de turismo que hay por la construcción y el desarrollo. Entonces es un interés realmente muy metido ahí adentro, muy engarzado con los intereses más profundos de las empresas y que vamos a tener que trabajar con ellos durante muchos años, yo creo. Si tienen algún comentario sobre el papel de las y los defensores de derechos humanos en el medio ambiente, en la gobernanza, sí, tengo todos. No sé, eso a lo mejor podríamos hablarlo el día de hoy. Yo creo cada vez más, y perdón, en una hora es poco lo que uno puede hablar, el tema de derechos humanos empieza a ser un tema cada vez más serio en los problemas de gobernanza ambiental. Yo medio lo mencioné cuando hablé, por ejemplo, del caso de las grandes presas y cómo se llevan muchas veces como víctimas a las poblaciones locales que viven ahí. Déjenme que les dé otro ejemplo a través de colegas y amigos y yo mismo que a veces dedico algo de mi tiempo hacia los migrantes mexicanos que llegan al sur de California. Me lo decía un amigo y con datos. Cada vez más los migrantes que llegan al sur de California son refugiados ambientales. Antes eran expulsados por los precios agrícolas y todavía puede ser, pero por ejemplo la Ciudad de México, el Valle de México es uno de los grandes contribuyentes de migrantes en ese momento. Y ahí no hay un colapso agrícola en el Valle de México. Lo que hay es, si uno vive en Ixtapalapa o en Chalco, un problema muy serio de abasto de agua, cada vez peor, que muchas veces lleva a la gente a tomar la decisión de irse. El problema de fallas en los derechos humanos tan básicos como por ejemplo el derecho al agua tiene muchísimo que ver con las catástrofes ambientales. ¿Enfoque regional o enfoque nacional para lograr gobernanza en el noroeste de México? Yo creo que los dos. Yo creo que tenemos que trabajar con el gobierno federal para traer los problemas de acá que son muy particulares, muy específicos y que también tenemos que trabajar regionalmente con las autoridades locales. Y también tenemos que trabajar con el gobierno de los Estados Unidos. No me dio ya tiempo a hablar de eso, pero muchos problemas no los vamos a resolver si no trabajamos juntos con el gobierno de los Estados Unidos, con todos los interrogantes que plantea el señor de la piel naranja. Vamos a ver qué pasa por ahí. De su experiencia como exfuncionario público y activista, ¿cuáles serían los pilares fundamentales para un sistema nacional de información sobre los recursos naturales? Curiosamente yo creo que tenemos por lo menos una cierta base de eso en la CONABIO y el INEC. O sea, tenemos organizaciones financiadas por el gobierno federal, en el caso de la CONABIO, que es un modelo internacional de información sobre biodiversidad. Del INEC no puedo opinar porque yo estuve ahí y ahora no estoy ahí,
y uno siempre cree que cuando uno estuvo las cosas eran fregoncísimas y cuando uno se fue todo se vino abajo. Y entonces, no va a ser un argumento, pero el INEC fue, antes de que fuera INEC, como INE, fue pionero en poner información científica en línea disponible para todo el mundo. Que en su momento nos costó incluso una auditoría de la función pública, porque algunos opinaban que no podíamos regalar la información del gobierno federal y me tocó tener que argumentar con abogados de que si yo trabajo con dinero de los causantes, de la gente que paga sus impuestos, tengo la obligación de poner esa información disponible para los que me la pagaron. Pero, en fin, ha habido experiencias muy interesantes en el gobierno federal alrededor de eso. Y es la última, porque aparte ya me pasé 10 minutos de la hora y les pido disculpas. Opinión sobre el impacto de los desarrollos de energías renovables en Sierra de Juárez, zonas de gran biodiversidad, además de la energía que se va a Estados Unidos. Es parte de un problema muy, muy serio, del cual quería hablar y no pude hablar. A lo mejor podemos hablar a la hora de la comida, que es esta habilidad que empezaron a desarrollar ciertas empresas en los Estados Unidos, sobre todo a inicios de los 2000, para exportarnos a nosotros sus problemas y aparte con mínimas consecuencias. Eso no empezó con las eólicas, eso empezó con la gasera de bajamar. No habría manera que la sociedad civil en Estados Unidos dejara que una gasera de ese tamaño se pusiera en ninguna parte de la costa de California. Y nos la pasaron así como entre gallos y medias noches, como dicen, ¿no? De golpe la están haciendo acá y resulta que incluso que es muy buena para nosotros. Y con una impunidad increíble de parte de Sempra, porque yo incluso hablé con la gente de Sempra y dije, bueno, asumimos, parece ser inevitable que les van a dar el permiso, ¿por qué no quedan ustedes bien con la sociedad civil mexicana? Bajamar es una zona de inmenso endemismo. Todas las terrazas llenas de vegetación nativa, ¿por qué no le agregan un 0.5% al costo de la gasera y se compran unas 4,000 hectáreas en Bajamar y las convierten en un área protegida? No quisieron porque sabían que le iban a ganar anyway, que el gobierno de Vicente Fox les iba a autorizar eso a nivel federal y que lo iban a ganar acá a nivel local. Lo que eso nos lleva, piensen ustedes, afortunadamente paró, pero también el puerto del Gran Puerto, el proyecto del Gran Puerto ¿Perdón? En Colonet, ¿sí? Que pueden ser proyectos buenos si uno los ve bien, pero o si se les encuentra una manera de contemporizar ambas cosas, ¿no? Pero en la práctica lo que muchos vemos es un intento por las compañías de Estados Unidos de traer a México lo que no les dejarían hacer en el propio Estados Unidos. Y es un problema muy serio de discusión que tenemos que tener, porque ni siquiera es una cosa oficial del Estado de California, mucho menos del gobierno federal americano. Son empresas que tienen gran capacidad de presión y de cabildeo en México, que han encontrado el caminito para hacer en México, y en Baja California en particular, lo que jamás podrían hacer en su propio país de origen. Y eso depende mucho de nosotros también. Yo creo que como mexicanos tenemos que establecer una respuesta adecuada a eso. Otra vez, la generación de energía eólica se puede ser extremadamente sustentable, limpia, puede traer un montón de ventajas, pero si no se hace bien puede tener un impacto muy grande sobre la biodiversidad y nunca hemos logrado tener en las autorizaciones de impacto ambiental esa discusión de una manera ordenada y civilizada. Y con eso los dejo porque ya soy pasadísimo de la hora. Muchísimas gracias.